Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, asesorados por el ingeniero químico Everardo Antonio Feria Hernández, del grupo 4401, carrera Ingeniería Química, de la materia Balances de Masa y Energía. Se resolverá un proceso de evaporación. El equipo está integrado por Ángeles Almerón Omar, Bonilla Romero César Augusto, Cervantes Morales Talina Montserrat, Guzmán Castillo Claudia y Hernández Delgadillo Héctor Iván. El problema del proceso de evaporación dice de la siguiente manera. Se desea concentrar una corriente de jugo que contiene 12% de peso de sólidos en una solución acuosa. Debido a que no puede evitarse algunas pérdidas, se concentra el jugo un poco más de lo necesario y después se agrega una pequeña cantidad de jugo fresco al concentrado. Se utiliza 10% de la alimentación a dicho proceso para la reconstitución del jugo y se opera el evaporador para obtener un producto que contenga un 80% de sólidos en solución. Si al proceso se alimentan 4.000 kg por hora de jugo fresco, determine la composición del producto final. A continuación se muestra el diagrama de proceso de evaporación, donde encontramos la primera corriente, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta con sus respectivos datos. El balance. El balance general del evaporador es flujo másico de la corriente 2 es igual al flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4. El balance por componente del agua y del sólido. Para el agua es flujo másico de la corriente 2 por la fracción masa de la corriente 2 del agua es igual al flujo másico de la corriente 3 por la fracción masa de la corriente 3 del agua más el flujo másico de la corriente 5 por su fracción de la corriente 5. El balance por componente para el sólido queda de la siguiente manera. Flujo másico de la corriente 2 por la fracción masa de sólidos de la corriente 2 es igual al flujo másico de la corriente 4 por la fracción masa de la corriente 4. De acuerdo con los datos que nos indica el problema, sustituimos los datos en cada balance. En el balance general queda 4.050 kg por hora es igual al flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4. Conociendo esto, podemos despejar el flujo másico de la corriente 4 del balance por componente sólido, el cual obtenemos que es flujo másico de la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 2 por su fracción 2 en sólidos sobre la fracción de la corriente 4 en sólidos. Sustituyendo datos, obtenemos que el flujo másico de la corriente 4 es 759.375 kg por hora. Ahora que conocemos el flujo másico de la corriente 4, puede calcular el flujo másico de la corriente 3 del balance general. Despejando flujo másico de la corriente 3 y sustituyendo el valor del flujo másico de la corriente 4, obtenemos que es de 3.290.62 kg por hora. Ahora, del balance general del mezclador, obtenemos que el flujo másico de la corriente 4 más el flujo másico de la corriente 5 es igual al flujo másico de la corriente 6 y sus balances por componentes en el agua es el flujo másico de la corriente 4 por la fracción masa de la corriente 4 del agua más el flujo másico de la corriente 5 por su fracción masa del agua es igual al flujo másico de la corriente 6 por su fracción masa del agua. Ahora, para el balance componente por sólidos es igual al flujo másico de la corriente 4 por su fracción masa en sólidos más el flujo másico de la corriente 5 por la fracción masa de sólidos en esta corriente es igual al flujo másico de la corriente 6 por la fracción de la corriente 6 en sólidos. Para calcular el flujo másico de la corriente 6 únicamente despejamos, quedando de la siguiente manera. Flujo másico de la corriente 4 por su fracción masa de la corriente 4 más el flujo másico de la corriente 5 por su fracción masa sobre la fracción masa de la corriente 6 de sólidos. Sustituimos datos obteniendo así la fracción masa de sólidos es de 0.55, la fracción masa del agua se hace la resta de 1 menos la fracción de sólidos para obtener la fracción en agua obtenemos que es de 0.45. De la siguiente manera realizaremos el simulador en Excel.
Recordando el problema, tenemos nuestro sistema. Tenemos lo que es el evaporador, el mezclador, sus respectivas corrientes y sus respectivos fracciones en cada mezcla. Los que no conocemos es el flujo másico de la corriente 3, el flujo másico de la corriente 4 y el flujo másico de la corriente 6. Por eso comenzaremos a poner las fórmulas. Sabemos que entran 4.500 kilogramos en la corriente 1. En la corriente 2 sabemos que entran 4.050 kilogramos por hora en la corriente 2. En la corriente 5 sabemos que salen 450 kilogramos por hora. De esta manera podemos calcular M4 de la siguiente manera. Igual, paréntesis, según los despejes que vimos en las diapositivas, queda que M4 es igual al flujo de la corriente 2 por su fracción en masa de sólidos, cerramos paréntesis, entre la fracción de sólidos en esta corriente 4, enter, y obtenemos el resultado. Para calcular el flujo másico de la corriente 3 tenemos que igual $4.050 kilogramos por hora de la corriente 2 menos M4, obtenemos el flujo másico de la corriente 3. Y para obtener el flujo másico de la corriente 6, sabemos que es flujo másico de la corriente 5 menos el flujo másico de la corriente 4. De esta manera quedó resuelto nuestro simulador. Si nosotros cambiáramos el dato de lo que entra en la corriente 2, en vez de 4.050 kilogramos fueran 5.000 kilogramos, cambia mi flujo másico de la corriente 3, mi flujo másico de la corriente 4 y mi flujo másico de la corriente 6. De igual manera, si cambiamos las fracciones en sólidos de la corriente 2, en vez de 0.15 cambiamos a 0.7, cambian nuestros valores en los flujos, en las corrientes. De esta manera se resuelve un simulador de evaporación con mezclado.